Mencionó que estaban, bueno, que para hacer la separación de proteínas estaba usando una electroforesis. Ok, gracias, Giovanna. Se hace una electroforesis vertical y esta lo que se hace es, se pone en contacto con una membrana nitrocelulosa, que es la segunda imagen que ven aquí, que es el blotting, y se hace otro tipo de electroforesis, que en este caso sería horizontal, para poder pasar las proteínas del gel a una membrana de nitrocelulosa, es decir, que queden en un soporte, que es esta imagen que ven en la parte de acá. Ahora, esta membrana, lo que se hace es, se pone en un recipiente y se incuba con suero de pacientes sospechosos a VIH, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Aquellos pacientes que sean positivos a VIH van a tener anticuerpos o van a ser positivos a anticuerpos contra VIH. Entonces, estos anticuerpos se van a unir a estas proteínas de VIH que se separaron normalmente y que se mantuvieron en la membrana de nitrocelulosa, ¿sí? Después, esta unión antígeno-anticuerpo, es decir, los anticuerpos del paciente con los antígenos virales que están en la membrana, se evidencian con el uso de un segundo anticuerpo que viene marcado, ¿sí? Este se evidencia, o la unión, por otra técnica que se llama quimioluminiscencia, que es igual la emisión de un color por el marcaje que tiene el anticuerpo. Se pone una placa radiográfica y la placa radiográfica se vela o genera una marca en donde se está generando esta quimioluminiscencia. ¿Qué quiere decir? Aquellos pacientes que tengan un marcaje en la placa radiográfica que se utiliza son positivos a esta detección, a esta especificidad entre anticuerpos de su suero contra los antígenos del virus de VIH que se pusieron en la membrana de nitrocelulosa. Es una técnica muy laboriosa, requiere personal capacitado, no solamente para llevarla a cabo, sino también para la interpretación, pero hasta el día de hoy sigue siendo una de las pruebas confirmatorias para VIH en humanos, ¿no? No se utiliza algo similar en retrovirus en medicina veterinaria, principalmente por la infraestructura y lo que se tiene que invertir para llevarlo a cabo, pero es interesante porque se está detectando de forma eh, directa e indirecta el antígeno viral, pero utilizando como materiales el mismo suero del individuo. Y aquí es confiable porque les repetía, no hay comercialmente o no se está aplicando ninguna vacuna contra VIH. Entonces los anticuerpos que hay son resultado de una interacción que tuvo el paciente con el virus de VIH. ¿Sale? ¿Dudas de esto, chicos? ¿No? Ok, entonces continuamos. Otra de las herramientas que tenemos para el diagnóstico no tiene que ver con la parte proteica o los antígenos de los que está sintetizando el virus, sino más bien el genoma. Recordemos, con Jocelyn vieron muy bien cómo se lleva a cabo la replicación de los virus dentro de la célula, y hay una parte del ciclo viral que se enfoca especialmente en generar réplicas o copias del genoma del virus infectante. Entonces, con eso pues tenemos una gran oportunidad de detectar de alguna forma el genoma de los virus que se están sintetizando o del virus que infectó la célula, ¿sí? Podemos detectar tanto virus de ADN por PCR o RNA por RT-PCR, ¿no? Y son parte de las pruebas que vamos a ver ahorita. Son o forman parte de técnicas de genética molecular que están enfocadas en detectar por medio de un proceso que se denomina amplificación un fragmento del genoma de interés. No detectan todo el genoma viral. En el caso, por ejemplo, de los circovirus sí, porque el genoma es muy pequeñito, pero hay algunos que nada más se va a detectar un fragmento de
200 nucleótidos, 1000 nucleótidos, 500, dependiendo del diseño que tengan estas pruebas. Entonces, ¿de qué se tratan estas pruebas? Que las vemos prácticamente por todos lados. Aquellos virus que son ADN se van a detectar por PCR, o sea, el genoma viral va a ser detectado por PCR, y aquellos que tienen genoma RNA se van a detectar por RT-PCR. Entonces, en la imagen lo que ven en la parte superior es una ejemplificación de una doble cadena de ADN, ¿sale? La prueba consiste, la prueba de PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, y ahorita van a ver por qué se denomina así, consiste en 3 etapas, que es la desnaturalización, el alineamiento y la extensión, que son estas 3 etapas o fases de la prueba que ven aquí. Entonces, ustedes extraen el material genético, es decir, el ADN de una muestra, en donde va contenido, el ADN del virus que estamos tratando de diagnosticar. Se hace en un aparato especial que se denomina termociclador y se utilizan varios componentes. Uno es el material genético de la muestra, es decir, la extracción de ADN, perdón. Se utiliza la polimerasa, que por eso se llama reacción en cadena de polimerasa, y algunos otros componentes que favorecen esta amplificación, como lo son buffers, algunos nucleótidos, algunas enzimas, o algunos le llaman enhancers que facilitan la reproductibilidad de esta prueba. Entonces, una vez que ya se tiene el material genético, el ADN contenido en un tubo, este se incuba a diferentes temperaturas para que nos dé cualquiera de estas 3 fases. ¿Qué quiere decir? Que a 94, 95 grados, aquí no le dan mucho caso a los parámetros que vienen aquí, me parecen un poco exagerados, pero de 94 a 95 grados lo que se va a generar es una desnaturalización. Ustedes saben muy bien que la desnaturalización no es más que la relajación de las cadenas de ADN a causa de la temperatura. Es decir, aquellas cadenas que estén hibridadas o que estén unidas se van a separar. Y se van a separar para poderlos incubar a una segunda temperatura que va a promover que unos fragmentos de nucleótidos que utilizamos para amplificar, que se les denomina primers, iniciadores o cebadores, se unan específicamente a su cadena complementaria. Se utilizan 2 por lo regular, que es el sentido, el primer sentido y el primer antisentido. Estos son diseñados específicamente para cada uno de los agentes virales y muy particularmente a regiones o a genes específicos del genoma de los virus. Entonces, bajando la temperatura a unos 52, 55 grados promedio, lo que hacen estos primers es que se van a unir de forma específica a su cadena complementaria. ¿Para qué? Para que cuando suba la temperatura en la siguiente etapa, que es la extensión, se active la polimerasa que nosotros pusimos en el tubo y esta polimerasa utiliza esta unión del primer con su secuencia complementaria como una señal para poder polimerizar o poder complementar la cadena que esté incompleta. Por eso se llama reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa lo va a hacer siempre como origen a partir del primer. Lo va a hacer entonces a partir de una región muy particular. La idea es que al final de esta amplificación se generen copias de un fragmento específico que está editado por estos primers, por eso se utilizan 2, que se generen de forma exponencial. Aquí ustedes en la parte inferior ven que en un primer ciclo se generan 4 copias de las primeras cadenas que se están polimerizando, después 8 copias, 16 copias, 32 copias, pero podemos llegar a millones de copias amplificadas. ¿Para qué se genera esta amplificación exponencial? Para que nosotros podamos teñirlo y podamos visualizarlo, es decir, que sea detectable por el ojo humano, que es lo que van a ver del lado izquierdo. Después de terminar con estas etapas que son desnaturalización, alineamiento y extensión, el contenido del tubo se somete a un campo electromagnético, que no es más que cargar la muestra ya después de la PCR en un pozo, que corra la muestra
y obviamente se va a separar por el tamaño que tiene la muestra. Después esto, o el genoma que fue detectado más bien, esto se va a teñir con una tinción que se intercala entre las cadenas de ADN y a través de UV va a emitir este tipo de imagen, este tipo de fluorescencia, por así decirlo. La detección de una banda nos habla de una positividad. ¿Qué quiere decir? Que amplificamos un genoma que ya estaba en la muestra. La diferencia del carril 8, que es lo que ven aquí, la ausencia de esta amplificación, pues obviamente nos está hablando de una negatividad en la muestra de interés. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, ahora en el caso de la RT-PCR se requiere un paso adicional que es lo que ven aquí en el nombre como RT, que es la retrotranscriptasa o la transcripción reversa, que es un paso adicional que requiere el ARN para poderlo detectar. Esto es, les decía, PCR se utiliza como sustrato, o lo que utilizamos en la prueba es ADN, virus ADN, y en el caso de los virus RNA se utiliza RT-PCR. Entonces, la retrotranscriptasa, como lo dice su nombre, no es más que una polimerasa que va a generar ADN a partir de RNA. Es decir, es una polimerasa que se va a acoplar al ARN y va a generar una copia, pero esta copia no va a ser químicamente ARN, sino va a ser o va a tener toda la composición de ADN. Entonces, por eso requiere de una incubación previa para que se genere esta retrotranscripción utilizando una polimerasa que se llama retrotranscriptasa reversa para que se genere ADN, que nosotros le llamamos cDNA o DNA copia o DNA complementario, para que ahora sí este DNA se someta a PCR y se haga la amplificación de todo lo que ya vimos aquí, ¿no? Los pasos normales. Pero no es tan fácil trabajar el ARN, como ustedes saben, o como vienen en su clase de bioquímica o biología, biología celular, perdón, es mucho más sensible a ser degradado, es mucho más sensible a ser detectado por enzimas celulares y por ende es más difícil detectar. Por eso se requiere este paso extra en donde pasamos el RNA del virus detectado a DNA y posteriormente este DNA lo amplificamos por medio de PCR. Por eso se llama RT-PCR. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Ahora hay una amplia variedad de técnicas de PCR. Hay PCR anidada, hay PCR, esta que vimos aquí en donde visualizan el producto amplificado en un gel se le llama de punto final. Hay múltiplex, hay anidada, etcétera, las que ya les había mencionado. El hecho de detectar una banda o no detectarla, pues lo hace como una prueba cualitativa. Es decir, es positiva si hay una banda, es negativa si no hay una banda. Pero también hay una variante de esta técnica que puede hacerla cuantitativa. Y esto es, dependiendo el número de copias del genoma que tenga en la muestra, se puede liberar una señal y esta señal puede ser cuantificable, entonces yo podría saber cuántas copias o cuántos genomas del virus estoy detectando en una muestra. Funciona muy similar. Aquí la diferencia es que además de los primers que ya les había mencionado que tienen, va a utilizarse algo que se conoce como una sonda Tachman, que es esta que ven aquí. Y esta sonda Tachman está constituida por un fluoróforo y un quencher. Entonces, una vez que se empieza a amplificar la secuencia de interés, cuando la polimerasa llega al quencher, lo que hace es liberar el fluoróforo. Ese fluoróforo es detectado por el equipo, por el termociclador en tiempo real, es en donde se lleva a cabo este tipo de pruebas, y posteriormente degrada a la sonda. ¿Qué quiere decir? Cada vez que esta sonda se una de forma específica a un fragmento y ese fragmento es polimerizado, va a ser cuantificable por el equipo. Ahora,
Esta es una técnica que nos puede dar resultados a interpretar como la carga viral, como el título, que podríamos inferirlo utilizando algunas fórmulas, pero el uso de esta prueba va a depender del tipo de resultado que quieran obtener. A lo mejor a ustedes a nivel de clínica, a lo mejor a nivel de producción, no les interesa saber qué tanto virus tengo, sino nada más si tengo o no tengo el virus. Por eso les decía, ustedes tienen que saber, si yo mando una prueba a PCR, punto final, para obtener un sí o un no, o lo mando a tiempo real para obtener un CT o una carga, o hacer una inferencia. Por eso también ahorita la polémica con estas pruebas de RT-PCR que se están haciendo para detección de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, ¿qué significa lo que estás detectando? ¿Qué es lo que yo puedo inferir? Etcétera. Pero bueno, se los puse aquí nada más como ejemplo para ejemplificar otro tipo de detección mucho más específica, más minuciosa, pero también más costosa, que requiere mayor infraestructura para llevarla a cabo, y de ahí que ustedes determinen si se hace un tipo de prueba u otra, ¿no? Es brindarles un panorama un poco más completo. Ahora, todavía mucho más específica, que genera muchísimo más información, es esta técnica que se llama secuenciación. Ahorita ya vamos en algo que se llama Next Generation Sequencing, y hay diferentes plataformas en las cuales se puede llevar a cabo, pero el fundamento de esta prueba es conocer de manera puntual cuál es la configuración de nucleótidos que tiene un virus. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, les pongo siempre el mismo ejemplo, pero en el caso del SARS-CoV-2, casi todas las muestras que se detectaban al inicio se están secuenciando. ¿Qué quiere decir? Se manda o se busca hacer por medio de estas técnicas, algunas basadas en PCR, conocer cada uno de los nucleótidos que conforman cada uno de los genes del genoma del virus. ¿Para qué? Para conocerlo por completo, para saber dónde están sus factores de virulencia, para saber dónde hay mutaciones, para saber qué mutaciones están implicadas en aumento de virulencia, en aumento de transmisibilidad, en una disminución en la transmisibilidad o lo contrario. Ahora, es difícil, no imposible, pero es difícil que alguno de las personas que se dediquen a clínica manden a secuenciar un virus. ¿Sí? Por eso les decía, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué información quieren obtener de lo que van a diagnosticar? Algo muy sencillo como cualitativo, algo cuantitativo y algo además de cuantitativo que sea genéticamente caracterizable sería, en este caso, la secuenciación. Se utiliza mucho a nivel de investigación, se utiliza mucho a nivel de brotes de virus reemergentes o de virus exóticos. Por ejemplo, en el caso de parvo, ahorita dentro de las cepas de campo está una cepa que normalmente no viene incluida en los antígenos vacunales, que es el subgenotipo C. Y lo que se busca es que no solamente se está detectando el virus, sino que también en algunos casos se está mandando a secuenciar para saber si es ese virus que normalmente no afectaba a las poblaciones nacionales, me parece. Poderlo caracterizar y saber si lo que tenemos de herramientas para tratar al individuo o para protegerlo nos va a servir o de plano no nos está sirviendo para nada, y cambiar toda esta medicina preventiva que se utiliza para contener este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, les reitero, tiene que ver, su técnica de diagnóstica de elección tiene que ver con la aplicabilidad que le van a dar al resultado. Entonces, saber algo básico, saber algo muy específico o incluso profundizar en cada uno de estos resultados para inferir algo, una respuesta a una vacunación, una diseminación de la enfermedad, una patología a nivel de ATO, etcétera. ¿Sale? Y bueno, esto fue lo que corresponde a pruebas diagnósticas para virus que corresponden a pruebas biológicas, es decir, el aislamiento viral. Yo sé que lo que estoy aislando tiene actividad infecciosa porque lo estoy reproduciendo en otro modelo, llámese cultivo celular, embrión de pollo o animales de experimentación. Puedo detectar los virus por
antígenos, es decir, la cara externa, conocer sus caras físicas. No me habla nada de su infecciosidad, pero sí me habla de la detección directa de un antígeno del virus. Detección del genoma, que fue lo que vimos ahorita. Y también, por último, sería esta parte en donde detectamos anticuerpos específicos contra el virus al cual estuvo en contacto con nuestro paciente. Entonces, esto ustedes ya lo conocen, es la tipificación o conocer la respuesta específica que se está dando contra un virus puede ser medible por diferentes técnicas. Que vamos a ver el día de mañana, que son neutralización viral, inhibición de la hemaglutinación, que ya vieron una práctica completa y además vieron una clase completa con Jocelyn. Los ELISAs, pero que en este caso están enfocados a detectar anticuerpos, no antígenos. Y por último, las pruebas físicas, que son específicamente aquellas en donde yo puedo visualizar la partícula viral. Y esto es únicamente a través de microscopía electrónica, donde a partir de la muestra yo puedo visualizar características, tamaño, dimensión, diámetro, como en el caso de la imagen del lado derecho, como incluso está gemando de una célula infectada, morfología, que me puede ayudar a medio clasificar lo que estoy detectando. Sin embargo, les repito, esto está más dirigido a la parte de investigación. No se tiene tanto acceso o tan fácil acceso para el procesamiento de la muestra, ni siquiera es rentable el procesamiento de la muestra y el envío para solamente ver la imagen del virus. De cualquier forma tendrían que saber qué virus es lo que están detectando ahí y lo harían por alguna de las otras pruebas que son que ya vimos que son un poco más rápidas, que son un poco más sensibles y menos costosas. Muy bien, chicos. Vamos a dejarlo aquí. Mañana nada más vamos a revisar la parte de pruebas serológicas y